Hola, mi nombre es Gabriel Calarco y en este video introductorio vamos a aprender algunos principios básicos para la codificación de textos con el estándar XML-TEI. En primer lugar, tenemos que hacer la distinción entre lo que es un texto digital y un texto digitalizado. El texto digitalizado es simplemente una colección de imágenes que reproducen las páginas de un libro impreso. Actualmente se recopilan en un PDF, pero me estoy refiriendo al tipo de PDFs en el cual uno no puede seleccionar el texto, ya que solamente lo que se tiene es la imagen. En contraposición, en el texto digital, lo que tenemos es una cadena de caracteres, que pueden ser reconocibles tanto para lectores humanos como para computadoras, y que puede encontrarse en una variedad de formatos. Puede ser doc, como en el caso de los Word, puede ser también PDF, si es que es un PDF que fue generado a partir de un texto digital, o que a partir de un texto digitalizado se le aplica un sistema de reconocimiento óptico de caracteres, donde esa imagen se convierte en una cadena de caracteres, aunque como deben saber, el sistema suele introducir eh, pequeños errores y caracteres erróneos, con lo cual puede ser complejo para luego reutilizarlo para la codificación. Por eso siempre que vamos a trabajar con codificación de textos, lo ideal es partir del texto plano, formato TXT. Es un formato que solo contiene los caracteres sin ningún tipo de formato, valga la redundancia, sin ningún tipo de información sobre cómo van a ser presentados, y esto es importante porque lo que nosotros queremos justamente es añadir esa información nosotros a través del estándar de TEI. Los lenguajes de marcado justamente son los que permiten enriquecer un texto digital con diferentes tipos de informaciones, ya sea sobre la estructura del texto o sobre la forma en la que puede ser presentado en diferentes dispositivos. XML-TEI es un estándar. Está basado en el lenguaje XML y las Extensible Markup Language, que es uno de los lenguajes de marcado más utilizados hoy en día en todo tipo de documentos de texto informático. Es lo que permite, por ejemplo, convertir documentos de Word en PDF y viceversa fácilmente. En el fondo es porque detrás de esos tipos de archivos lo que hay son diferentes tipos de XML. Y dentro de los diferentes tipos de XML que existen, TEI, por sus siglas de TEI Encoding Initiative, es una forma de XML, es lo que se podría, dentro del lenguaje XML, sería un determinado vocabulario o un dialecto. El nombre TEI se aplica tanto a ese estándar de marcado como al consorcio internacional encargado de mantener y actualizar las guías directrices que indican cómo debe ser utilizado los diferentes elementos de TEI. Este es un lenguaje de marcado que permite estructurar el texto tanto en lo referente a lo formal como a lo semántico, de tal forma que estas características puedan ser luego procesadas por sistemas informáticos, ya sea para su presentación en ediciones digitales o para otro tipo de operaciones de humanidades digitales como formas de lectura distante, catalogación, etc. Existen muchos usos para este estándar, pero la verdad es que el más extendido por lejos es la edición digital académica, y las formas en las cuales la codificación de un texto con TEI puede aportar a la presentación luego de ese texto en una edición digital son muchísimas y muy diferentes. A continuación les voy a mostrar algunos ejemplos, pero sin ningún tipo de ánimo de exhaustividad. El primero que vamos a ver pertenece a una de las ediciones del Laboratorio Humanidades Digitales, ¿no? Y es de una crónica de viaje colonial del Río de la Plata y al Perú. Y quería mostrarles cómo se ve el texto, si me permiten ver esto, a ver cualquier parte aleatoria de la edición. Y acá podemos ver que tenemos el texto digital a un lado, central, pero también tenemos el texto digitalizado a un costado que se puede consultar. Y
tenemos diferentes términos que, como ven, aparecen marcados y que, por ejemplo, en el caso de los lugares me permite ver la geolocalización, ¿sí? La ubicación de esos lugares. En algunos casos también, cuando pongo el cursor encima del término, aparecen estas notas de alcance con información relevante para la lectura del texto, como en este caso también, etcétera. Vamos a ver otras de las ediciones también del mismo laboratorio, pero en este caso se tratan de textos en verso que además operan de a pares, presentan entonces dos poemas presentados, como ven acá, pero es un tipo de edición, por ejemplo, en este proyecto donde importaban mucho los aspectos formales del verso. Entonces tenemos este botón de métrica y rima, que permite desplegar información relevante en esos aspectos. Y además, cuando yo paso el cursor por los finales de verso, ven que se destacan todas las rimas consonantes, lo cual permite usualmente reconocer, ¿no?, juegos poéticos que estaban haciendo los autores a los cuales se encuentra dedicada esta edición. Vamos a seguir viendo algunos ejemplos más. Esta es una edición española de La Dama Boba. Es una edición que es muy característica como presenta versiones alternativas de un texto, ¿no? Tenemos en este caso el autógrafo, una copia, un impreso, y a su vez de cada uno de estos podemos ver tanto el facsímil como la transcripción, ¿no? Podemos ir obviamente a las diferentes partes del texto, comparar, ¿sí?, con la otra versión, etcétera. Muy bien. Vamos a ver entonces nuestro ejemplo. Y este sitio que les voy a mostrar ahora, Dracor, tiene una enorme cantidad de obras, obras teatrales. Y en este caso podemos ver con el ejemplo de La vida es sueño de Calderón de la Barca, que además de el texto para su lectura, que lo tenemos acá, y diferentes opciones de descarga, tenemos estos análisis de redes, ¿no?, que nos permiten ver cómo interactúan los diferentes personajes entre sí dentro de la obra. Bueno, no me quiero detener mucho en mostrarles estos ejemplos porque luego ustedes pueden seguir investigando por su cuenta. Les dejo al final de estas diapositivas algunos recursos para que sigan investigando, pero quería por lo menos mostrarles así a vuelo de pájaro un poco de la gran variedad de cosas que se pueden hacer a partir de un texto codificado con TEI. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar este lenguaje de marcado en particular? Bueno, la primera, y yo diría la fundamental, es que no depende de ningún software o programa específico propietario, por lo tanto es gratuito e independiente, lo cual, por un lado, por supuesto, facilita su accesibilidad, pero además contribuye de manera determinante en la posibilidad de preservación del trabajo realizado en la codificación de textos con T, que no depende, como decía antes, de ningún programa propietario cuya continuidad queda en manos de una empresa y que puede en cualquier momento discontinuarse o cuyo acceso puede volverse restrictivo. Otras ventajas que presenta este estándar es que fue diseñado por y para la comunidad científica. Son los mismos usuarios del estándar TAIL los encargados de eh, mantenerlo actualizado y, digamos, estar al tanto de que lo que ofrece el estándar de TAIL se encuentra adecuado a las necesidades de la comunidad que lo está utilizando. Ahora bien, si bien existe, como digo, ¿no?, este monitoreo, esta actualización constante sobre el estándar, se ofrece de manera general a todo el público, también existe la posibilidad de personalizar ese estándar ofrecido por el consorcio para adaptarlo a las necesidades concretas de cada texto, de cada proyecto, ¿no? Si uno avanza un poco en cómo funciona la codificación con T y en alguna de las tecnologías complementarias que ofrece el mismo consorcio, se pueden crear versiones personalizadas de este estándar. Y por último, como anunciaba antes, permite
y facilita enormemente la reutilización de un material codificado con TEI. Al ser un estándar de amplia adopción y con una enorme permanencia en el campo científico, permite que otros proyectos vuelvan a reutilizar los materiales que fueron codificados con este. Vamos a ver entonces algunos principios básicos de cómo funciona la codificación XML-TEI. Primero los vamos a ver así de forma teórica, los voy a mostrar un poquito con la diapositiva, pero después ya vamos a pasar a abrir un documento codificado y ahí se los voy a mostrar ya en la práctica del documento, que es donde me parece que es más fácil verlos y entenderlos bien. Pero bueno, vamos primero con la parte teórica. Les decía hace unas diapositivas atrás que TEI es una forma del lenguaje XML. Esto significa que para utilizar TEI tenemos que seguir las reglas de todo lenguaje XML. Cuando un documento cumple con todas estas reglas, se dice que está bien formado. Y esta es una condición esencial para que los archivos puedan ser procesados informáticamente. Marcado, que es lo que vamos a estar haciendo, consiste entonces en seleccionar una porción del texto que puede ser desde una palabra hasta una cantidad de párrafos y asignarle una característica determinada. Por ejemplo, puedo elegir un párrafo e indicar que eso es un párrafo. O puedo elegir el nombre de un lugar e indicar que eso es un nombre de un lugar. O puedo seleccionar el final de la última palabra de un verso e indicar que allí se encuentra una rima. Y para indicar, para realizar ese marcado, lo que hacemos es incluir etiquetas. Cada etiqueta está compuesta, o mejor dicho, cada elemento está compuesto por dos etiquetas, una etiqueta de apertura y una etiqueta de cierre, que tienen una estructura gráfica particular, se encuentran eh, encerradas por estas aspas, ¿no? Como pueden ver en el ejemplo de abajo de la diapositiva. Y la etiqueta de apertura y la de cierre son muy similares, solo que la etiqueta de cierre además tiene la barra inclinada a continuación de la aspa de apertura. Es muy importante que eh, siempre mantener esta noción de que por cada etiqueta de apertura tiene que haber una etiqueta de cierre correspondiente. El elemento no se encuentra completo hasta que no tenemos esas dos etiquetas. Y esto vamos a ver que es muy importante, por un lado, porque es lo que nos permite darle una estructura al texto. Ahora vamos a hablar un poquito más de la estructura, pero bueno, también porque es uno de los errores más comunes que se pueden cometer cuando uno empieza a codificar este desajuste entre etiquetas de apertura y de cierre, y que va a generar que el documento no esté bien formado. Decía hace un ratito que XML tiene una estructura particular, que es lo que se denomina una estructura jerárquica, o a veces se llama arboria, que es este sistema como de cajas chinas donde tenemos un elemento principal, que en el caso de los documentos TEI va a ser el elemento TEI, y ese elemento principal contiene otros elementos, que a su vez contienen otros elementos, y así, digamos, se pueden ir anidando a diferentes niveles. Acá podemos ver un ejemplo, ¿no? Donde dentro de un párrafo, que es el elemento superior, podemos tener un nombre. Pero en el primer ejemplo, que es en el correcto, vemos, ¿no? Que tenemos que tener la etiqueta de apertura del párrafo, todo el contenido de ese párrafo, incluyendo el nombre hasta su cierre, y recién ahí vamos a tener la etiqueta de cierre del párrafo. Entonces, de esa manera está claro que el párrafo contiene el nombre y no viceversa. En cambio, en el ejemplo de abajo, lo que tenemos es que esa estructura se encuentra rota o se encuentra desordenada porque tenemos la etiqueta de apertura de párrafo, la etiqueta de apertura de nombre, la etiqueta de cierre de párrafo sin que el nombre se haya cerrado y luego la etiqueta de nombre. Entonces no queda claro cuál es el elemento que contiene a cuál. Es como que en lugar de uno contener al otro se encuentran solapados. Esto es algo que XML no permite. Sería, en este caso, un documento que no está bien formado. El de abajo. Para complementar la información que introducimos con los elementos también pueden tener atributos que le añaden alguna característica adicional. El nombre del atributo se coloca a continuación del nombre del elemento, separado por un espacio, antes del aspa de cierre,
y se pone entonces el nombre del atributo, el signo igual, y entre comillas se va a agregar el valor del atributo, que dependiendo del tipo de atributo que estemos usando y el modelo de take que estemos usando, pueden ser valores abiertos, es decir, cosa que nosotros pongamos como valor va a quedar aceptada como el valor, o pueden ser valores cerrados, en los cuales, por ejemplo, yo tengo que elegir dentro de una serie de opciones. Y si pongo cualquier valor que no sea una de esas opciones, lo que vamos a tener es un documento que no es válido. Es algo que vamos a ver ahora enseguida, que sería que no rompe con las reglas de XML, o sea, está bien formado, pero tampoco cumple con las reglas del modelo de TEI en este caso que estamos usando. En este caso sería inválido. Otra cosa a la que hay que prestar atención es que XML distingue entre mayúsculas y minúsculas. No es lo mismo, como vemos acá en la pantalla, TEI header con la H mayúscula que con la H minúscula. En este caso, el primero de los ejemplos es el correcto. TEI muchas veces utiliza mayúsculas en el medio de los nombres de los elementos para marcar ciertas palabras. Es la convención gráfica que a veces se le llama camel case, donde para marcar el comienzo de una palabra se utiliza la mayúscula. Y tenemos que estar atentos entonces que si el nombre del elemento es con mayúscula, yo lo tengo que reproducir con mayúscula, si no voy a tener un problema de validación. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que los nombres de los elementos y de los atributos no pueden contener espacios, tienen que ser cadenas de caracteres sin espacios y tienen que ser caracteres alfanuméricos, es decir, no caracteres especiales, no símbolos. Y en el caso de las letras con tildes, técnicamente está permitido el uso de tildes en XML, no está mal formado, pero no se recomienda utilizarlas, ya que puede generar problemas de validación y de compatibilidad con diferentes programas complementarios. Obviamente, eso tiene que ver con que la mayoría de estas tecnologías fueron desarrolladas en ámbitos anglosajones, entonces no contemplan y no termina de funcionar del todo bien caracteres propios de la lengua española. Como anunciaba, me estaba anticipando un poco en realidad, pero como anunciaba antes, otra característica, además de que el documento esté bien formado, es decir, que cumpla con las reglas generales del lenguaje XML, es que sea válido. Cuando decimos que un documento es válido, lo que estamos diciendo es que cumple con el conjunto de reglas más acotadas del modelo de TEI que estamos utilizando. El modelo de TEI se establece a través de esquemas. Vamos a ver que en el archivo de ejemplo que yo voy a abrir y que luego ustedes van a poder descargar, van a tener un esquema ya asociado a ese archivo. Estos esquemas entonces lo que contienen son diferentes, por así decirlo, modelos del estándar de TEI. Vamos a utilizar uno que es un esquema de ejemplo, un esquema que se llama TEIOL, que es uno de los que proporciona el consorcio de la TEI, donde se contienen todos los elementos posibles de la TEI. Pero recuerden que con un poco de conocimiento de algunas de las tecnologías que ofrece el mismo consorcio, se pueden crear también esquemas personalizados si uno los necesitara. Muy bien, como les decía antes, vamos entonces a pasar un poco a la práctica. Vamos a ver cómo sería un documento XML-TEI. Para eso voy a utilizar un editor de código. En este caso voy a utilizar este programa que es el Visual Studio Code, que es un editor de código gratuito y abierto. Y les recomiendo que pausen el video, se instalen en el editor y continúen una vez que ya lo tengan instalado y funcionando, así pueden ir siguiendo ustedes también en la pantalla de su computadora lo que voy a ir mostrando. Muy bien. Vamos entonces a ver la pantalla del editor de código y les voy a mostrar una extensión que vamos a tener que instalar para poder trabajar. En primer lugar, voy a cerrar todo lo que tengo abierto para que el programa se vea como lo van a ver ustedes cuando lo instalen. Ya tendremos la pantalla en blanco. Y lo primero que van a tener que hacer entonces es instalar una extensión que se llama Scholarly XML. Esta es una extensión que está diseñada específicamente para trabajar con la codificación de textos en TEI
y que nos va a ser extremadamente útil. Va a tener varias funciones. Voy a volver acá. Las vamos a repasar. La más importante es que nos va a comprobar si el documento con el que estamos trabajando está bien formado y es válido. Esto siempre que el documento esté asociado a un esquema, con el que vamos a usar de ejemplo. Si se da esa condición, vamos a ver que nos va a avisar el programa si es que se cumplen estas dos condiciones. Además, vamos a tener sugerencias de diferentes elementos y atributos válidos según el esquema que tengamos asociado. Y por último, vamos a acceder a un atajo que es Control E, que nos va a permitir marcar secciones de texto con más facilidad. Pero lo vamos a ver en la práctica. Para instalar esa extensión van a tener que ir acá, a este icono de la barra izquierda, Extensions. En este cuadro de texto van a buscar la extensión que quieren instalar, Scholarly XML, a ver qué les aparece aquí. Van a ver que en mi caso no aparece este botón azul que dice Install, eso es porque yo ya lo tengo instalado, pero a ustedes les va a aparecer ese botón al cual simplemente le tienen que hacer clic, se va a instalar la extensión. Una vez que la tengan instalada va a aparecer acá en esta pestañita de Install. Y una vez que la tengan instalada, entonces van a poder hacer lo que voy a mostrar ahora. En primer lugar voy a abrir un archivo. Voy a ir aquí a Open File y voy a abrir un archivo que tengo acá. Un archivo que yo ya sé que tiene algunos problemas. Y fíjense, vamos a minimizar esto. Fíjense que acá abajo me está avisando la extensión Scholarly que este documento no está bien formado. Si nos fijamos, acá aparece este subrayado en rojo que me está indicando además en qué sección del documento está el problema. Así que me voy a concentrar acá, en donde aparece este subrayado. Ven que estos renglones quedan así largos, esto es bastante incómodo para trabajar. Para solucionarlo hay un atajo que pueden usar que es Alt-Z, que automáticamente corta los renglones al tamaño de la pantalla. Vamos a ver entonces los principios básicos que habíamos visto hace un ratito. Fíjense, concentrándonos solo en esta parte, ¿no? La que tiene el error. Solo vamos a ver estos dos párrafos. Luego veremos todo el resto de... Fíjense entonces que tenemos acá un primer párrafo, que acá tiene su etiqueta de apertura. Y si vamos avanzando, vamos a ver que al final del párrafo no aparece la etiqueta de cierre. Y en cambio empieza otro párrafo y tenemos la etiqueta de apertura sin que se haya cerrado el primer párrafo que habíamos iniciado. Evidentemente acá tenemos un primer error, ¿no? Es que este párrafo quedó sin cerrar. Vamos a ver qué pasa cuando yo arreglo esto. Fíjense que de pronto el mensaje que aparece acá abajo cambió, ya no es más que no está bien formado, sino que no es válido. Ahora cumple con las reglas de XML, pero hay algún problema que no cumple con las reglas específicas de TAPE. Si vamos acá, donde aparece el mensaje de error, vamos a ver que incluso la extensión me da una pequeña pista sobre cuál es el problema. Me está diciendo que la etiqueta autor no está permitida aquí. Esto, por supuesto, ustedes no tienen por qué saberlo ahora, pero si ustedes van a las guías directrices de TAPE, van a ver que el elemento autor efectivamente no está pensado para incluirse en el cuerpo del texto, sino que es un elemento que pertenece a los metadatos y que tiene que ver con el autor del texto que estamos codificando. Lo que sería correcto aquí para, si queremos marcar a este personaje, sería utilizar, por ejemplo, el elemento name. Si yo modifico el elemento, tanto la etiqueta de apertura como la de cierre, fíjense que ahora me dice que el documento es válido. Y estoy cumpliendo con ambas reglas, con las de XML y con las de TAPE. Muy bien. Vamos a ver un poco entonces ahora cómo se estructura este documento. ¿Cuál sería la estructura mínima de cualquier documento codificado en XML? En primer lugar, tenemos la declaración XML, que es esta primera línea que tenemos aquí, que nos dice que efectivamente el formato, el lenguaje de este documento es
XML. A continuación tenemos la declaración del modelo de XML, que en este caso tiene que ver con el esquema de state que estamos utilizando. Y aquí pueden ver que aparece asociado a una URL. Esta es la URL que proporciona el consorcio TEI para utilizar el esquema TEI-all, que como les decía contiene todos los elementos posibles del estándar de TEI. Y en tercer lugar, una vez que tenemos las dos declaraciones de XML y de modelo, tenemos el primer elemento que contiene propiamente a todo el resto, el primer elemento TEI, ¿sí? Que es este que justamente se llama TEI. Dentro de este elemento TEI se encuentra todo el resto del documento. Esta flechita que ven acá al costado que yo presioné antes, lo que hace es minimizar todo lo que se encuentra contenido dentro de este primer elemento TEI. Yo maximizo, vamos a ver que dentro de este elemento TEI tengo básicamente dos partes, lo que es el TEI header y lo que es el text. Parar un poquito. Bien, vamos a comenzar entonces por el TEI header. El TEI header, que es el encabezado del documento, sería el que contiene los metadatos. Y tenemos toda la información referida al documento que estamos codificando. Si abrimos el contenido del TEI header, vamos a ver que hay un elemento que es File Description, que es obligatorio, ¿sí? Todo encabezado. Todo documento TEI tiene que tener un encabezado y todo encabezado tiene que tener un elemento File Description. Y ese elemento, File Description, a su vez tiene que tener obligatoriamente tres elementos más. Ahora vamos a ver. Tres elementos son Title Statement, la declaración del título, ¿no? Que a su vez contiene un elemento título donde está el título propiamente dicho. Y aquí también se podría añadir un poco más de información. Por ejemplo, si yo quisiera añadir al autor, que habíamos visto el elemento autor antes, lo podría añadir acá. Fíjense que si yo coloco la primera spa de un elemento, ya automáticamente me aparecen las sugerencias, ¿no? Entre ellas autor. Podría añadir entonces el autor del. Luego tenemos Publication Statement, donde tenemos información que tiene que ver con la edición digital. En este caso, simplemente declaramos que publica con una licencia Creative Commons. Y por último tenemos la Source Description, la descripción de la fuente. En este caso es mínima, simplemente estamos declarando que el texto pertenece al libro de ficciones, publicado en 1944, pero bueno, esto es porque es una simple demostración, se puede incluir mucho más información de este elemento de la Source Description. Obviamente, la idea de este video es que ustedes puedan ver algunos principios básicos de cómo funciona la codificación de textos con TEI, pero luego, en la última diapositiva de la presentación que van a poder bajarse, tienen diferentes recursos para poder seguir explorando y poder seguir adentrándose en este mundo de lo que es la codificación con TEI. Pero bueno, vamos a continuar con lo que sería el texto propiamente dicho, que de manera adecuada se encuentra en el elemento text. Y dentro del texto vamos a tener el cuerpo del texto, un body. Y dentro de ese body, en este caso, porque estamos trabajando con prosa, vamos a tener párrafos. ¿Sí? Si yo quisiera partir de un nuevo texto, vamos a abrir un nuevo archivo de texto. ¿Sí? Me voy a llevar párrafos, el archivo con el que venía trabajando, y les muestro cómo sería codificarlos un poco de este modo. Bueno, en este caso, fíjense que para empezar me está diciendo que el XML no es válido. ¿Por qué me está diciendo que el XML no es válido? Porque dentro de Body no se espera que aparezca el texto directamente.
hay otro elemento que tiene que contener este texto. Tengo que indicar qué tipo de estructura tiene este texto, qué elemento lo contiene. En este caso, como les decía antes, estamos trabajando con prosa, vamos a marcar los párrafos. Recuerden que tenemos el atajo a partir de instalar la extensión Scholarly, que es Control E. Yo puedo ahí poner el nombre del elemento, para párrafos es simplemente la P. Al darle Enter, automáticamente se me incluyen las etiquetas de apertura y de cierre. Es una opción muy buena porque, además de facilitar el trabajo, evita errores. Otra práctica que les puede llegar a resultar útil, si bien no afecta para nada lo que es el procesamiento informático del documento, es el mantener ordenado el texto codificado de una manera visualmente amable para el lector humano. Por ejemplo, se pueden añadir estas sangrías para indicar qué elementos contienen a los otros y de esa manera visualmente mantener mejor registro de la estructura del documento. Acá vamos a marcar el otro párrafo. Y le voy a poner el primero. Voy a alinear para que se entienda que estos párrafos se encuentran contenidos dentro del elemento. Y la cantidad de cosas que se pueden marcar dentro de un texto utilizando Tail son muy variadas, como vimos apenas una pequeña muestra en los ejemplos que les mostré antes, pero como para tener una pequeña muestra, quería en estos dos párrafos marcar los diferentes lugares que aparecen y nombres de personas. Para los dos vamos a usar el mismo elemento, que es el elemento name. Por ejemplo, acá que tenemos a Chesterton, vamos a marcarlo como un nombre, pero vamos a usar un atributo, que es el atributo type. Fíjense que de vuelta, ¿no? Cuando yo dentro de una etiqueta de apertura de un elemento pongo un espacio, automáticamente la extensión Scholarly se da cuenta que lo que voy a introducir es un atributo y me empieza a sugerir los diferentes atributos que son compatibles dentro de este modelo de Tate con lugar. A mí me interesa, por ejemplo, el atributo type. Si pongo la T, automáticamente me va a sugerir los que la type. Voy a seleccionar y ya me pide que coloque el valor. Acá ya las sugerencias que aparecen son simplemente palabras que aparecen en el documento, no son sugerencias relevantes, así que estas las vamos a ignorar. Y vamos a utilizar como valores de este atributo type de manera totalmente arbitraria. A modo de ejemplo, los valores persona y lugar. En este caso, el tipo de nombre que estoy marcando es de persona. ¿Ok? Ese va a ser el valor. Muy bien, y vamos a seguir buscando. Tenemos a Leibniz, también una persona. Bien, vamos a seguir. Mm, Podríamos marcar las fechas también, pero no me voy a detener en eso ahora. Vamos a seguir estos nombres. Lugares. Muy bien. Y así voy a seguir hasta el final para que no sea tedioso, pero esa es la idea entonces de cómo podría uno ir codificando. Por supuesto que lo que uno elige codificar o elige no codificar es completamente variable y depende básicamente del tipo de proyecto que uno esté llevando a cabo y el tipo de objetivos con los cuales uno está realizando la codificación. Por supuesto que va a ser muy diferente lo que me va a interesar si estoy codificando textos para catalogarlos. En su caso me voy a enfocar principalmente en los datos del encabezado y
quizás una mínima estructuración del texto, pero no voy a querer marcar demasiado contenido semántico, que en cambio si estoy presentando una edición digital donde quiero complementar como vimos, ¿no? En algunos de los ejemplos, diferentes tipos de recursos al texto que estoy presentando, y voy a hacer un marcado semántico mucho más granular. Entonces, insisto, cada proyecto de alguna manera tiene que fijarse sus objetivos y ver qué es lo que le interesa marcar. Y una vez que uno sabe qué es lo que le interesa marcar, luego ir a las guías directrices o ir a los diferentes tutoriales y recursos didácticos que hay sobre TEI para ver cuáles son los elementos o atributos más apropiados para realizar ese marcado. Muy bien, voy a volver a las diapositivas para ver que no me haya quedado nada fuera. Creo que ya hemos. Como ven, acá en esta última lámina les dejo algunos recursos que les recomiendo enfáticamente que exploren, que revisen, porque hay realmente muchísimo más para aprender que esta pequeña perlita. Les dejo como introducción a lo que es la codificación de textos con XMLT. Espero que les sea útil. Muchas gracias.